I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. A war for our common future. Las noticias más importantes del día de hoy con el foco puesto en el conflicto de Israel, pero ojo también en Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, también el secretario de Defensa han hablado en el día de hoy y han acusado, han amenazado tanto a Irán como a Rusia, pendientes, como les decimos, también de la escalada que está teniendo lugar en Oriente Medio, de Netanyahu cada vez más discutido y de noticias, por ejemplo, de Ucrania, de Zelensky, que dice que se siente decepcionado, que se siente traicionado por Occidente. Empezamos poniendo el foco en Estados Unidos, empezamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que dice que deben brindar simultáneamente más apoyo a Ucrania y a Israel en el mismo paquete propuesto por el presidente Joe Biden. Esta opinión... where demonstrators put up red-stained hands and placards in the air behind Secretary of State Anthony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin in Washington, D.C. earlier. The anti-war protest was when Blinken and Austin testified to the Senate Appropriations Committee on Biden's request for $106 billion to fund ambitions plans for Ukraine. Let's go over to Capitol Hill and Heidi Jo Castro for the latest. Quite a rowdy session there, Heidi. That's right, Foley. In fact, the Secretary of State, Antony Blinken, couldn't even finish his introductory remarks without 8 interruptions by these protesters who were eventually removed. They were chanting their ceasefire in Gaza and save Gaza's children, and they held up those hands that were painted red because, of course, this hearing wasn't just about Ukraine aid. It was also about $14 billion of aid for Israel that the White House has asked Congress to approve. And Blinken, along with the Defense Secretary, their role at this hearing is to sell senators on giving the White House what it wants. And Blinken, as expected, repeated that he was steadfast at the U.S. By the hypocrisy of the... Two more people to hear from. I'm sorry. You have a chance. Well, I'm not sorry. Sit down. I know you're not sorry. That's the point. The hypocrisy of this speech. The hypocrisy of the fact that... What do you have... Can you please make a statement about President Joe Biden's speech? This is a clearly warmongering speech. President Joe Biden is calling for $100 billion of funding for Israel, Taiwan, and Ukraine, and we're supposed to just bundle these together and pretend like we're going to rush to World War III, and we're all just going to let Hillary Rodham Clinton sit here. Okay. I'm sorry. You know, yes. This is not. This is not the way to have a conversation. I'm sorry. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. You can sit here. Okay, right. You're gonna wait for me, right? Please, I do not believe you. I will listen to you, and I will respond I to you. do not believe you. Respectfully, I do not believe you. And the fact of the matter is that the American people's voice are what need to be heard. Yeah, because our president is not speaking for the American people, and neither are you. That's your opinion. That's your opinion. Yes, that's my opinion. Well, then sit down. Gira en este outlook del Banco Mundial alrededor de 3 escenarios de riesgo que dice dependen de la gravedad de la escalada del conflicto sobre el suministro de petróleo. Dice, cada escenario considera una gama de posibles disminuciones iniciales de la oferta a la luz de episodios anteriores. Mira 1970 de una manera ya descarada. En un escenario de pequeña perturbación, la oferta mundial de petróleo se reduciría entre 0,5 millones de barriles diarios de petróleo y 2, entre el 0,5 y el 2% de la oferta. Los precios aumentarían entre un 3 y un 13. En un escenario de perturbación media, la oferta mundial de petróleo se reduce entre 3 y 5 millones de barriles diarios de petróleo. Volvamos al anterior. 0,52 se arregla con Venezuela. Se le quitan las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. Venezuela, como pueda, por cómo tiene su maquinaria, exporta todo lo que pueda. Y entre 0,5 y 2 está Venezuela. Y Irán, en el caso de cortar,
tiene 300.000 barriles fuera de las sanciones, lo demás lo tiene en el mercado negro. Por lo que no es un problema este primero. Y sin embargo, el precio del petróleo está entre un 3 y un 13% por arriba. Vayamos a la fase de perturbación media. La oferta mundial se reduce entre 3 y 5 millones, aproximadamente entre un 3 y un 5% de la oferta de 2023. Dile a Venezuela que tire todo lo que pueda. Pero ya no llega. Reservas, te las has cepillado. Te quedan días. Estás en mínimo de las últimas décadas, Estados Unidos. ¿Por dónde tiras en este entorno? Rusia, Arabia Saudí, son las únicas opciones de retomar en este escenario medio. Esto elevaría los precios del petróleo, la perturbación media, es decir, una escalada un poco mayor, entre el 21 y el 35% de la previsión de referencia del cuarto trimestre de 2023. No estamos hablando del 24 a finales, estamos hablando de ya. De ya. De que Netanyahu dice X y el precio del petróleo dice X más Y. En ese escenario, ojo, porque estaría entre un 21 y un 35% una perturbación media. Y dice, por último, en un escenario de grandes perturbaciones, aquí se nos ha liado con Irán, y Oriente Medio está en una situación muy complicada, aproximadamente entre un 6 y un 8% de la oferta de 2023, entre 6 y 8 millones de barriles diarios de petróleo. Eso se llama el Yom Kippur, se llama la guerra del Yom Kippur, y se llama un movimiento de escalada del petróleo que el Banco Mundial dice en 150 a 160, porque, por decir algo, no sabemos las consecuencias. Muy corto. En los últimos años ha habido numerosos discursos agresivos desde Washington, pero esta vez ocurrió algo bastante extraordinario que inspiró no solo a individuos, sino incluso a naciones enteras, con tal de que sus almas ardan con fuerza. Estados Unidos mostró una auténtica pasión reactiva, estableciendo muchos récords mundiales de estallidos de indignación, expresiones de preocupación y arrebatos de obcecación. Entonces, ¿qué pasó? La idea era increíblemente simple: crear una alianza militar antiestadounidense en América Latina, respaldada por Rusia y China, del mismo modo que EU formó la alianza antirrusa de la OTAN en Europa y actualmente está desarrollando la alianza anti-China AUKUS en Asia, mientras dirige ambas alianzas desde el otro lado del océano. Esta idea fue lanzada por Nicolás Maduro, sí, el mismo al que Biden levantó las sanciones, y en Estados Unidos causó el esperado estallido de indignación como la llegada de un huracán. El propio secretario de Estado Blinken se puso en pie de guerra. Las palabras que eligió son un misterio, pero las citamos. Rusia debe dejar inmediatamente de formar un bloque militar en las Américas. No permitiremos la creación de alianzas militares en esta región sin la participación activa de Estados Unidos y bajo nuestro liderazgo. Nuestra declaración es un claro ultimátum. Si Moscú no la cumple, Washington recurrirá a las medidas más graves. Es una advertencia final, e instamos a todos los miembros del bloque militar a que abandonen este proyecto. Pero, señor Blinken, ¿por qué no permitir una alianza antirrusia de la OTAN en las fronteras de Rusia, que usted no deja de ampliar, además, y una anti-China de AUKUS en Asia, mientras que no permite una alianza antiamericana en América Latina? Lleváis mucho tiempo causando resentimiento en esa región, y habrá mucha gente que quiera unirse. Estas son solo censuras formales, una imagen especular de la retórica estadounidense, como si los países de Europa del Este estuvieran tan cansados de la dictadura de su poderoso vecino oriental que Estados Unidos no puede quedarse quieto y necesita urgentemente dejarlo todo y acudir en ayuda de los pequeños, infelices y oprimidos vecinos de Rusia. Pero, curiosamente, América Latina lleva mucho tiempo diciendo lo mismo de Estados Unidos. Y si Washington justificó sus acciones antirrusas en Europa y antichinas en Asia con la defensa de los débiles y oprimidos, ¿por qué otros países no utilizan la misma justificación para crear una alianza militar en América Latina? Pero lo más gracioso de todo esto es el ultimátum claro, los pasos decisivos, la última palabra y todo lo demás que Blinken afirmó. Uno quiere hacer una simple pregunta. ¿Entonces qué? ¿Y qué, señores americanos? Pero, perdón, señores de Estados Unidos,
¿Quién les ha dicho que mientras tiren de todos estos conflictos fuera de su país, es decir, en otros países, nadie acudirá a ustedes? Si han decidido interferir en las escaramuzas exteriores a toda velocidad, entonces no les quedarán recursos para su propia defensa. Así que prepárate para recibir invitados, igual que tú mismo has acudido a otros más de una vez. De todos modos, la esencia de esta historia es bastante simple. La América está siendo provocada para que piense que es tan intrépida que viene a encender una guerra mundial frente a costas extranjeras. Y esta es la cuestión: usted, señora América, ¿es tan valiente? ¿Ya lo tiene todo resuelto en casa? ¿Ya no tiene miedo de nada ni siquiera en casa, y por eso se comporta tan despreocupadamente en casas ajenas? El secretario de Estado de Estados Unidos expresó recientemente su preocupación por el aumento de la actividad de los submarinos nucleares rusos frente a las costas de Estados Unidos. Antony Blinken hizo hincapié en la necesidad de que la Federación Rusa retire inmediatamente sus submarinos nucleares polivalentes y facilite información sobre sus movimientos. Blinken también llamó la atención sobre la presencia de armas con misiles nucleares en los submarinos rusos, incluidos los sistemas Anix y Bulava. Hizo hincapié en que esto supone una grave amenaza y debe abordarse de inmediato. En este sentido, Blinken cuestionó que se facilite información sobre los movimientos de los submarinos estadounidenses, lo que en su opinión sería razonable y justo. Mientras Estados Unidos ha declarado oficialmente su objetivo contra Rusia, ésta sigue manteniendo un comportamiento pacífico. Un aspecto positivo de esta situación es que antes había preocupación por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que parecía inactivo y demasiado preocupado por sí mismo. Ahora parece que el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha convertido en el Ministerio del Descontento americano, y sus opiniones son escuchadas, pero no siempre influyen en las decisiones. Antony Blinken hace regularmente diversas declaraciones y directrices. Indica qué se debe hacer a quién y qué se debe hacer, expresa sus exigencias y preocupaciones. En el pasado, ha amenazado a los países de la OPEP con sanciones por sus políticas de reducción de la producción de petróleo, pero los resultados de estas amenazas siguen sin estar claros. Ahora Blinken exige que Rusia retire los submarinos. La pregunta sigue siendo, ¿qué medidas tomará Estados Unidos si Rusia no cumple estas exigencias? Es posible que se adopten sanciones u otras medidas. Sin embargo, podemos decir que Estados Unidos ya ha hecho mucho y sus opciones son limitadas. La pelota en el campo de acción pertenece ahora a Rusia, y Estados Unidos poco puede hacer para contrarrestar esta situación. US News and World Report, un centro estadounidense especializado en clasificaciones, realizó un estudio y llegó a la conclusión de que el ejército ruso ocupa el primer lugar del mundo en términos de fuerza, armamento y capacidad de combate. Este resultado pone de relieve las sobresalientes características del ejército ruso. Información de última hora, amigos de Sin Mentiras. Allí tienen imágenes. China va a respaldar a los persas si el país de las hamburguesas se mete contra los persas. Por lo menos eso es lo que ha trascendido en las últimas horas, debido a que el Pentágono ha dicho a través de Lloyd Austin que en vez de estacionar los portaaviones o uno de sus portaaviones en el mar Mediterráneo, mejor ir hacia el Golfo Pérsico, un poco para... It has one official narrative of what happened on October 7th, of course, the slaughter of 1,400 innocent Israelis at the hands of Hamas. But now, startling new testimony is starting to emerge that may change what we understand about that day. This could trouble a lot of people. Dan Cohen is the founder of Uncaptured Media, a filmmaker. The documentary Killing Gaza